Gracias a Dios, hoy llegamos a la lección 196 dentro de la serie de estudios de la vida de nuestro Señor Jesucristo. El objetivo del estudio de hoy es que tengamos plena fe en Jesucristo como el criminal arrepentido. El pasaje que vamos a estudiar es Lucas 23, del versículo 26 al 43. En la semana pasada vimos cuando un gobernador romano de nombre Pilato había dado sentencia de crucificar a nuestro Señor Jesucristo, a pesar de que el Señor Jesucristo era inocente de todo lo que se le acusaba, y además el gobernador romano Pilato sabía que el Señor Jesucristo era inocente. Vamos a ver a continuación qué sucedió. Para eso les invito a que leamos ahí en Lucas 23, versículos 26 al 33 para iniciar. Vamos a orar antes de leer este versículo. Señor, oramos en esta mañana para pedir tu bendición durante este estudio. Pedimos que tu Espíritu ilumine nuestras mentes, Señor, y que lo que nos vas a mostrar hoy, Señor, podamos nosotros entenderlo, creerlo y aplicarlo en nuestras vidas. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús pedimos tu bendición. Amén. Vamos a leer ahí en Lucas 23, 26 al 33. Cuando se lo llevaban, echaron mano de un tal Simón de Cirene, que volvía del campo, y le cargaron la cruz para que la llevara detrás de Jesús. Lo seguía mucha gente del pueblo, incluso mujeres que se golpeaban el pecho lamentándose por él. Jesús se volvió hacia ellas y les dijo: Hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren más bien por ustedes y por sus hijos. Miren, va a llegar el tiempo en que se dirá: dichosas las estériles que nunca dieron a luz ni amamantaron. Entonces dirán a las montañas: caigan sobre nosotros, y a las colinas: cúbranos, porque si esto se hace cuando el árbol está verde, ¿qué nos sucederá cuando esté seco? También llevaban con él a otros dos, ambos criminales, para ser ejecutados. Cuando llegaron al lugar llamado la Calavera, lo crucificaron allí junto con los criminales, uno a su derecha y otro a su izquierda. Este pasaje nos muestra lo que aconteció después de que el Señor Jesucristo es entregado por el gobernador Pilato para que él fuera llevado a crucifixión. Te encontramos varias personas, multitudes, que nos describe aquí este pasaje, que fueron testigos del Señor Jesucristo en su trayecto hacia el lugar donde iba a ser crucificado, un lugar llamado la Calavera. En el versículo 26, encontramos un hombre llamado Simón de Cirene, que fue obligado a cargar la cruz del Señor Jesucristo. Fue obligado a ayudarle. Y era una costumbre para los soldados romanos. Ellos eran los encargados de vigilar y llevar a cabo la ejecución, la crucifixión de los sentenciados. Y aquí los oficiales romanos obligaron a este hombre, a Simón de Cirene, a que cargara la cruz. Y era costumbre de los soldados que el mismo sentenciado cargara su cruz hasta el lugar donde iba a ser crucificado. Pero aquí no fue así. Fue obligado este hombre, Simón de Cirene, a ayudarle al Señor Jesucristo, porque seguramente el Señor Jesucristo, por todo el castigo, por todo el sufrimiento físico que él había recibido, pues ya no podía cargarla. El Señor Jesucristo necesitaba ayuda porque había perdido mucha sangre, muchos líquidos, muchos golpes, laceraciones en su cuerpo por los latigazos, y este hombre, Simón de Cirene, le ayudó a llevarla. En el versículo 27 también nos muestra que le seguía mucha gente del pueblo. Incluso dice aquí, mujeres que se golpeaban el pecho lamentándose por el Señor Jesucristo. Además de Simón de Cirene, como testigos, hubo mucha gente del pueblo.
También vemos en el versículo 28, que leímos hace un momento, vimos que había mujeres que se golpeaban el pecho. Y el Señor Jesucristo les dice en el versículo 28, dice que el Señor Jesucristo se volvió hacia ellas y les dijo: hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren más bien por ustedes y por sus hijos. Y en los versículos 29 al 31 vemos el por qué no debían llorar por él, sino por ellas mismas, por el pueblo. Dice aquí, versículos 29 al 31, que porque iban a venir tiempos cuando serían tan afligidos que no querían, que no van a querer vivir. Iban a venir tiempos, el Señor les estaba advirtiendo que iban a venir tiempos muy difíciles, que desearían mejor la muerte. Y en los versículos 32 y 33 vemos otros dos testigos. Estos eran dos criminales que también iban a ser crucificados y acompañan al Señor Jesucristo. Estos hombres delincuentes iban a ser crucificados, uno a la derecha del Señor Jesucristo y otro a la izquierda. Vamos a seguir leyendo del 34 al 37. Dice: Padre, dijo Jesús, perdónalos porque no saben lo que hacen. Mientras tanto, echaban suertes para repartir entre sí la ropa de Jesús. La gente, por su parte, se quedó allí observando, y aún los gobernantes estaban burlándose de él. Salvó a otros, decían, que se salve a sí mismo. Si es el Cristo de Dios, el escogido. También los soldados se acercaban para burlarse de él, le ofrecieron vinagre y le dijeron: si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Vemos la oración del Señor Jesucristo, una oración milagrosa que solamente Él pudo haber hecho. En el versículo 34, Jesús ora al Padre y le pide que perdone a estos hombres porque no saben lo que hacen, no sabían lo que hacían. Y en el versículo 35 vemos más testigos de la crucifixión del Señor Jesús, y estos eran gente que estaba ahí observando, y también a los gobernadores que se burlaban del Señor Jesucristo. En el versículo 36 vemos otros testigos que eran los soldados, y de igual manera estos soldados hacían burlas hacia el Señor Jesucristo. ¿Y qué le dijeron al Señor Jesucristo en medio de estas burlas los gobernantes y los soldados? Bueno, les decían al Señor Jesucristo en burla y en reto, le decían que Él salvó a otros, que si era el Cristo, ¿qué debía hacer? Salvarse a sí mismo. Y el Señor Jesucristo, sabemos que Él nunca dejó de ser Dios, Él siempre ha sido Dios por todos los tiempos. Él ha sido Dios, pero para poder salvarnos, Él tuvo que tomar forma de hombre, naturaleza de hombre, porque un ángel no podía salvarnos, ningún espíritu. ¿Quién nos podía salvar? Un mismo hombre tenía que traer redención al hombre. Y por eso Dios mismo se encarnó en el Hijo para venir a la tierra y traernos salvación. Dice Romanos 5:6: a la verdad, como éramos incapaces de salvarnos, en el tiempo señalado, Cristo murió por los malvados. Entonces, Cristo podía salvarse, bajarse de la cruz y salvarse a sí mismo, pero no lo hizo porque Él vino a salvarnos, porque nosotros somos incapaces de salvarnos, de ponernos a cuentas de Dios a causa de nuestros pecados. La Escritura nos muestra claramente que todos hemos pecado, que todos estamos privados a causa de nuestro pecado, privados de la gloria de Dios, y la paga del pecado es muerte, estar separado de Dios. Y nuestro Señor Jesucristo, Él llegó hasta el final, Él cumplió su objetivo por el cual había venido aquí a la tierra y nos trajo salvación en esa cruz
del madero donde Él fue muerto para que nosotros pudiéramos tener esa salvación. Sigamos ahí en Lucas 23, versículos 38 al 43. Resulta que había sobre él un letrero que decía: "Este es el rey de los judíos". Uno de los criminales allí colgados empezó a insultarlo: "¿No eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros". Pero el otro criminal lo reprendió: ¿Ni siquiera temor de Dios tienes, aunque sufres la misma condena? En nuestro caso, el castigo es justo, pues sufrimos lo que merecen nuestros delitos. Este hombre, en cambio, no he hecho nada malo. Luego dijo: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso, le contestó Jesús. En el versículo 38 vemos un letrero que fue ordenado por los romanos que se pusiera en la cruz. Dice que este letrero clavado en la cruz decía: "Este es el rey de los judíos". Probablemente el gobernador Pilato ordenó que lo pusieran, burlándose hacia los sacerdotes, hacia los sabios que deseaban la muerte del Señor Jesucristo, y ordenó que pusieran este letrero en la cruz del Señor Jesucristo. Y había ahí dos criminales, uno crucificados junto al Señor Jesucristo, uno a su izquierda, otro a su derecha. Y en el versículo 39 nos muestra que uno de los criminales, con una actitud de reto, de burla, le habla al Señor Jesucristo y le dice: ¿no eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. En cambio, vemos la oración o la respuesta del otro criminal y su oración a Jesucristo. El otro criminal lo reprende y le dice: ¿ni siquiera temor tienes de Dios, aunque sufre la misma condena? Esto lo dice el versículo 40. Este versículo 40 nos muestra un contraste entre un pecador arrepentido y un pecador que no se arrepintió de sus pecados. Aquí vemos que un criminal, el criminal arrepentido, reprende al otro criminal diciéndole que estaban recibiendo el castigo merecido, pero que el Señor Jesucristo no había hecho absolutamente nada malo. Aquí estaba reconociendo, el criminal arrepentido estaba reconociendo que ese hombre, el Señor Jesucristo, que estaba en la cruz, estaba en ese lugar inocente, sin pecado, y lo reconoce así. ¿Y qué le pidió al Señor Jesucristo? Este criminal arrepentido, en el versículo 42, le dice que se acordara de él cuando viniera en su reino. Vemos la oración que hace el criminal arrepentido, le pide al Señor Jesucristo que le perdone, le pide que se acordara de él cuando viniera en su reino, y es una oración que el Señor Jesucristo desea que todo el mundo lo haga, que todo el mundo se arrepienta y venga a Cristo y le reciba, confía en Él para salvación. Y así lo estaba haciendo este criminal arrepentido. Confiaba en el Señor Jesucristo, confiaba en ese hombre que estaba en la cruz para que él pudiera recibir el perdón de Dios y estar en el reino de Dios. Y el Señor Jesucristo, es sorprendente cómo responde estando en ese sufrimiento, clavado en la cruz. Él le responde con misericordia, la misericordia que él no recibió de los hombres, pero él sí responde con misericordia y le dice a este criminal arrepentido, le dice que le asegura que hoy estaría con él, con Jesucristo, en el paraíso. Y el Señor Jesucristo pudo asegurarle, pudo darle esa certeza, esa garantía por su fe al criminal de que estaría con él en el paraíso ese día
porque este criminal hizo lo que Pablo nos dejó escrito en Romanos 10:9. Lo leo: que si confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Este hombre arrepentido, este delincuente, estaba delante de Jesús y él confiesa con su boca que Jesucristo es el Señor. Al reconocerlo en la cruz, inocente, al confiar en él y pedirle, en esa confianza que él tiene hacia el Señor Jesucristo, pedirle que se acordara de él cuando viniera en su reino. Él creía que el Señor Jesucristo, a pesar de estar ahí en esa cruz, él iba a reinar por el resto de la eternidad. ¿Por qué? Porque él era el Cristo, el Hijo de Dios. Y en segundo, este ladrón arrepentido, de acuerdo a este versículo Romanos 10:9, dice: y crece en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Este ladrón arrepentido, él creyó en su corazón. Él no dudó que el Señor Jesucristo, después de morir en la cruz, él sería levantado de la muerte, él resucitaría de los muertos. ¿Por qué? Porque la tumba no podía gobernar a Jesucristo. Él confiaba de todo corazón que el Señor Jesucristo iba a vencer a la muerte. Este hombre tenía esa fe genuina, esa fe que nos salva en el Señor Jesucristo. Y algo que me gusta mucho de este versículo, cuando explicamos que la salvación es solamente por fe y no por obras, este versículo nos muestra, nos ayuda a entender claramente que la salvación es así, es por fe en el Señor Jesucristo. El ladrón que es perdonado por Jesucristo, que iba a estar como el Señor Jesús ese mismo día en el paraíso, ese hombre creyó en Jesucristo y fue suficiente. No fue necesario que bajara de la cruz y fuera a hacer obras para que Dios se las tomara en cuenta. Claro que no. Este hombre, en el momento, en el lugar ahí donde iba a morir, este hombre antes de morir hizo lo más importante en su vida, que fue arrepentirse y confiar en el Señor Jesucristo. Este versículo debemos tenerlo muy presente para compartirlo. Será de mucha ayuda para aquellas personas que pues tienen dudas, tienen preguntas, tienen alguna confusión en cuanto a las obras. Que las obras no son para salvación, solamente la fe en el Señor Jesucristo, como lo hizo este hombre, este ladrón arrepentido, este delincuente arrepentido. Y vemos aquí que el ladrón arrepentido confiaba en que el Señor Jesucristo iba a resucitar. Él creyó que sería levantado entre los muertos, él confiaba en él. ¿Y por qué es necesario tener esta confianza de que el Señor Jesucristo resucitó? Bueno, porque es nuestra garantía. Nosotros, para ser salvos, necesitamos, o tenemos, mejor dicho, esa garantía, porque así como el Señor Jesucristo resucitó, todos los que ponemos nuestra fe en el Señor Jesucristo, en unión con el Señor Jesucristo, vamos a resucitar también. Por eso, como nos dice ahí Romanos 10:9, y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Hay que creer de corazón que Jesucristo completó la obra que Dios demanda para la salvación de pecados. Y vemos cómo Jesús lo logró con éxito al resucitar de la tumba. Él no se quedó ahí como todos los hombres que han muerto. Él resucitó, la muerte no tuvo dominio. Y quiero terminar con esta pregunta. Imaginemos por un momento que si usted hubiera estado ahí presente, hubiera sido testigo de la crucifixión del Señor Jesucristo, ¿cómo hubiera usted reaccionado? Es una buena pregunta, ¿verdad? Vamos a terminar orando a Dios para terminar este estudio. Vamos a orar.
Señor, damos gracias por tu Hijo Jesús, que nos trajo salvación. Gracias por su fidelidad, a pesar de que nosotros no lo merecíamos, Señor, a pesar que Él fue sentenciado injustamente, fue tratado eh, de forma eh, incorrecta, se burlaron de Él, fue golpeado, lastimado en su cuerpo, Señor, tratado como malhechor. Gracias porque el Señor Jesucristo nunca retrocedió, Él avanzó y continuó hasta culminar la obra por la cual Él había venido a esta tierra. Y gracias a esta obra ahora tenemos salvación como la que gozó y goza actualmente este delincuente arrepentido que estaba a un lado del Señor Jesucristo y que confió y recibió al Señor Jesús como su Salvador. Y oramos también por aquellas personas que, como el otro ladrón que se burló del Señor Jesucristo y lo rechazó, oramos por todas aquellas personas que al día de hoy no reciben al Señor Jesucristo, para que lleguen a poner su fe para salvación, y algún día puedan resucitar cuando el Señor Jesucristo resucite a su iglesia, Señor, y puedan estar con el Señor Jesucristo por toda la eternidad. Gracias por esta esperanza que tenemos en Jesús, la cual no merecemos y que la recibimos por fe. Alabamos tu nombre y oramos en el nombre de Jesús. Amén.